¿Ya lo encontró? Dice la palabra del Señor. Dice: estos son los sacerdotes y levitas que sirvieron con Zorobabel, hijo de Salatiel, y con Jesúa. Amén. Padre Santo, una vez más, Señor, estamos aquí delante de tu presencia, Señor, sabiendo, Señor, que somos indignos, pero nos has dado por tu misericordia y por tu gracia, Señor, este ministerio de predicar el Evangelio. Y yo te ruego en esta tarde, Señor, que me ayudes, que me guíes a mí y a mis hermanos a poder exponer tu palabra, Señor. Realmente necesito mucho de tu asistencia. Lejos de ti nada podemos hacer. Te necesito, Señor. Ayúdanos en el nombre de Jesús. Amén. Pueden sentarse, hermanos. En este capítulo 12, amados hermanos, nosotros vemos que después de que este pueblo se arrepintió, eso ya lo hemos venido diciendo en varios temas anteriores, y después de que este pueblo fue confrontado por la palabra de Dios, se reúnen de todas partes, hermanos, levitas, sacerdotes, porteros, gente con dones, gente con llamados, gente con capacidades, gente con talentos, dadas por Dios para ministrar la obra del Señor. Aquí ya estamos viendo que se reúnen y nombra una lista, hermanos, que son nombres bien difíciles de pronunciar, pero se reúnen, amados hermanos, gente que tiene, en cierta manera, tiene esos llamados, tiene esos dones, tiene esas capacidades o esos talentos dadas por Dios para ministrar en la obra del Señor. Recordemos, amados hermanos, que muchas de estas personas que tenían dones, capacidades, de estas que nombran o llamados, no querían regresar a Jerusalén. Eso lo vimos en el tema anterior, que fue el capítulo 11, donde en el capítulo 11 a Jerusalén se le llama la ciudad santa, y se le llama así, amados hermanos, porque esa ciudad ya estaba dedicada a las cosas sagradas. Y no querían regresar, amados hermanos, porque como ponen algunos comentaristas, estos no querían regresar a Jerusalén, a la ciudad santa, ya que al regresar a habitar a esa ciudad que ya estaba dedicada a las cosas sagradas, el estilo de vida de aquellos nuevos habitantes tendría que cambiar. En este caso, todos estos que están regresando, amados hermanos, de otras ciudades, al venir a Jerusalén, el estilo de vida de ellos tendría que cambiar totalmente. Así como nosotros, ¿verdad? Que ahora estamos ya ministrando, estamos en las cosas del Señor. El estilo de vida de nosotros, ¿qué tiene que pasar, hermanos? Tiene que ser diferente. Amén. Pregunta: ¿qué tuvieron que hacer para que estos que están nombrando en estos versos que leímos regresaran a habitar Jerusalén? Tuvieron que acudir a una tradición judía de echar suertes, y en ese echar suertes, una de cada 10 familias tendría que regresar a habitar en esta ciudad. Eso lo vimos el domingo pasado, es decir, eso fue como si lo estuvieran obligando a regresar. Y hablamos, mis amados hermanos, que no nos tendrían que obligar, hablando de esa forma, para responder a los llamados que nosotros tenemos como ministerio. Realmente no nos tendrían como que obligar, ¿no? Ejemplo, no nos tendrían que decir, bueno, si no vienes a los cultos no hay altar. No nos tendrían que decir eso a nosotros. No nos tendrían que decir, si no te veo en los libros, entonces no hay ministerio. Como si nosotros compráramos el lugar que vamos a ocupar dentro de un ministerio. No nos tendrían que decir así, ya que servir a Cristo, amados hermanos, es algo voluntario y es un privilegio. Entonces, ¿qué aprendimos nosotros de esto? Que fue la clase pasada. Aprendimos que estas familias, al regresar a Jerusalén, el estilo de vida de ellos tendría que cambiar. Aprendimos que el camino angosto no es fácil, donde el Señor en Mateo nos habla de 2 tipos de caminos, de 2 tipos de puertas, de 2 tipos de destinos, de 2 tipos de frutos, de 2 tipos de juicios, de 2 tipos de constructores y de 2 tipos de resultados. Aprendimos que a pesar también, hermanos, de que puede haber gente con dones, capacidades y llamados dentro de una congregación,
puede hacer que estén cómodos. Eso lo vimos nosotros el domingo pasado. Entonces, ¿qué vemos aquí? Vemos que después de que echaron suertes, desde este verso 1 hasta el verso 26, levitas, sacerdotes, cantores, porteros, guardas, gente con capacidades y llamados, están regresando a habitar Jerusalén para administrar la obra del Señor, cada cual en su ministerio y conforme al estatuto de David, varón de Dios. Entonces, ¿qué vemos aquí? Están regresando ya. Todos estos cantores, estos sacerdotes, estos levitas, estos porteros, estos guardas, están regresando a habitar Jerusalén, amados hermanos, la ciudad santa, como le llama el capítulo 11. Van a ministrar en Jerusalén, cada cual en su ministerio, conforme al estatuto de David, varón de Dios, porque así lo dice el versículo 24. Los principales levitas, Asabías, Serebías, Jesúa, hijo de Cadmiel, y sus hermanos delante de ellos para alabar y dar gracias conforme al estatuto de David, varón de Dios, guardando su turno. Es decir, ya están en Jerusalén. Ahora, amados hermanos, tienen que buscar la consagración. Ahora tienen que buscar purificarse. Ahora tienen que ministrar conforme ellos piensan, no conforme a lo que el versículo dice, ¿verdad? Conforme al estatuto que puso David, varón de Dios. Entonces, ¿qué vemos aquí, amados hermanos, en estos versos? Número 1, vemos a gente con capacidades, con llamados, que de estar cómodos, ahora tendrían que ponerse a ministrar. 2, vemos que estos levitas y sacerdotes tendrían que consagrarse. 3, vemos que cada cual debería de estar en su ministerio. Y 4, vemos, amados hermanos, que esto lo tendrían que hacer conforme al estatuto de David, varón de Dios. Es decir, ya están ahí en Jerusalén, ahora lo tienen que hacer conforme a la Escritura, conforme a lo establecido. Ahora pregunta, amados hermanos. En el versículo 24 dice, para alabar y dar gracias conforme al estatuto de David, varón de Dios, guardando su turno. Pregunta, ¿qué quiere decir conforme al estatuto de David, varón de Dios, guardando su turno? Conforme al estatuto de David, quiere decir que a la hora de ministrar la alabanza, David había ordenado, hermanos, porque ya están ahí, van a ministrar ahí ya, amén. David había ordenado que la alabanza, que la adoración en todo momento debería de honrar a Dios. Eso es lo que estableció David. O sea, ya están ahí en Jerusalén, ya van a ministrar. Ahora tengan el cuidado de que en todo momento la alabanza y la adoración debe de honrar ¿a quién, hermanos? A Dios. Es decir, no solamente esto que iban a ministrar, el estilo de vida de ellos tendría que cambiar purificándose, santificándose, consagrándose, sino que tendrían que tener el cuidado, la atención, el discernimiento, la diligencia, la cautela, el celo, que la adoración tendría que ser vertical, es decir, de abajo hacia arriba. Así debe de ser la adoración, vertical, de abajo hacia arriba, no horizontal, de aquí para allá. Tú no estás aquí para que nosotros te alabemos, o te levantemos, o te exaltemos, no. Nosotros estamos aquí para dar una adoración de abajo hacia arriba. Es decir, la adoración tendría que ser solo a Dios. Eso es lo que David estableció. Dice el verso 24, repito, los principales de los levitas, es decir, los ministros, los que presiden, los pastores, los que predican, Asabías, Serebías, Jesúa, hijo de Cadmiel, y sus hermanos delante de ellos, para alabar y dar gracias conforme al estatuto de David, varón de Dios, guardando su turno. Entonces, mis amados hermanos, ¿qué vemos aquí? Vemos a gente con capacidades, vemos a gente con dones,
Vemos a gente con llamados. Vemos que los levitas, sacerdotes, cantores, porteros, guardas, tienen muchas responsabilidades en la vida y adoración pública de Israel, y una de ellas es que los actos de adoración fueran dirigidos, fueran centrados exclusivamente para Dios. Ese era el trabajo de ellos, la responsabilidad de ellos. Que la adoración, que la exaltación, que lo que cantaran fueran exclusivamente dirigidos hacia Dios. Y tenían que, hermanos, tenían capacidades, tenían dones, tenían llamados. Y como dijimos el domingo pasado, ninguno de los que estamos aquí, amados hermanos, no tiene algo que hacer. Todos los que estamos aquí tenemos por lo menos algún don para glorificar al Señor. Amén. Ahora, los dones, hermanos, o las capacidades de cualquier índole que el Señor nos da ahora en la iglesia no son trofeos para que nosotros brillemos. Porque aquí vemos gente que tiene capacidades, ¿cierto o no? Y el Señor a la iglesia, ¿qué le da? Capacidades también. ¿Sí o no, hermanos? Todos los que estamos aquí, de una manera, el Señor le ha dado una capacidad, un don. ¿Estamos de acuerdo con eso? Sin embargo, los dones o las capacidades de cualquier índole que el Señor nos da ahora en la iglesia no son trofeos para que nosotros brillemos. Las capacidades, los dones, los llamados no son tampoco merecimientos. Nosotros no lo merecíamos. No son merecimientos que tenemos para que en un momento dado caigamos en jactarnos tampoco. Tampoco los dones o talentos o capacidades están para enterrarlos, tampoco, sino que son dados por el Señor para usarlos para edificar. ¿Por qué? Porque lo que yo no tengo, quizá otro hermano lo tiene. ¿Verdad que sí, hermanos? Es decir, cuando el apóstol Pablo habla del cuerpo, empieza a enfatizar que los miembros del cuerpo tienen una capacidad diferente a otra. Por ejemplo, lo que puede hacer el pie no lo puede hacer el ojo. O lo que puede hacer el ojo no lo puede hacer la uña. O lo que puede hacer la uña no lo puede hacer el oído. Son diferentes capacidades. Amén. A ver, coma con el pie. O vea con el dedo. No se puede. Entonces, ¿qué vemos aquí? Vemos que Nehemías nombra levitas, sacerdotes, cantores, guardas, porteros, con el fin de dirigir la adoración como lo había establecido David, varón de Dios. Es decir, que la adoración tendría que honrar a Dios en todo momento. Que la adoración tendría que tener ingredientes de agradecimiento. Que la adoración tendría que ser solamente vertical, de abajo hacia arriba nada más. Mas sin embargo, amados hermanos, en los tiempos que vivimos, muchas veces las cosas que se hacen en el nombre de adoración a Dios no es adoración. En el tiempo que vivimos hoy, la adoración, amados hermanos, desde el punto de vista bíblico, muchas veces en el tiempo de hoy nada tiene que ver con lo que en estos días se hace en muchos altares, donde los que brillan en tales ejemplos, conciertos, son cantantes. Ejemplo, hermanos, hay los famosos VIPs, donde una persona tiene que pagar para estar cerca del artista cristiano. Eso no es adorar. La iglesia posmoderna, o como algunos le llaman la iglesia emergente, tratan de llamar la atención de los jóvenes con métodos mundanos sin importar la santidad. Luces, humo, brillo, pantallas gigantes. Y eso lo usan como un método de atraer. Mas sin embargo, cuando vemos los ingredientes en esta adoración que es aceptada, Nehemías narra varias cosas. Por ejemplo, número 1, fueron expuestos a la palabra. Eso ya lo vimos.
Es decir, para que haya una verdadera adoración es indispensable que la palabra de Dios sea expuesta, hermano. Número 2, fueron confrontados por la palabra. Es decir, al ser confrontados por la palabra se dieron cuenta que no estaban viviendo conforme a los estándares de santidad que marca la Escritura. Número 3, hubo arrepentimiento, es decir, la conversión de pecado fue obviamente parte importante en la adoración. Número 4, hubo compromiso. Es decir, hubo un redarguir que los llevó a hacer un compromiso de vida o de muerte. Número 5, al llegar a habitar a Jerusalén sabían que su estilo de vida tendría que cambiar. Y número 6, alababan y daban gracias a Dios. ¿Qué es esto, hermano, que les nombré? Son los ingredientes de una adoración aceptada. Cuando hay arrepentimiento, cuando somos expuestos a la palabra, cuando somos confrontados con la palabra, cuando hay un compromiso, cuando nuestro estilo de vida tiene que cambiar, alabamos a Dios, exaltamos a Dios, damos gracias a Dios, y es ahí cuando la adoración es aceptada de parte del Señor. Mis hermanos, el tiempo de adoración, como lo tuvimos hace unos momentos, no tiene el propósito de entretenernos a nosotros. Ese no es el propósito de la adoración. El tiempo de adoración no tiene el propósito de hacernos sentirnos bien a nosotros, sino dar gloria y honra a Dios. El tiempo de adoración o el propósito de venir a un culto no tiene que ver con estoy expectando de qué va a hacer Dios en este día. Ese no es el propósito del tiempo de adoración. No sé si usted ha oído eso, hermano. ¿Lo ha oído? ¿Lo ha escuchado? Que dicen, estamos expectando de qué va a hacer hoy el Señor con nosotros. Y faltan 4 días. Y faltan 3 días. Estamos expectando de lo que va a hacer Dios en este culto especial. Bueno, la pregunta es, ¿que los otros no fueron cultos especiales tampoco? Estamos expectando de lo que va a hacer Dios en este día. Mis hermanos, si alguien está expectando de lo que va a hacer Dios en un culto, lo grande que hizo Dios, el Señor lo hizo hace más de 2000 años en el Calvario. Donde se puso como sustituto en nuestro lugar para que podamos ser salvos. Usted y yo queremos expectar algo de algo que Dios va a hacer. Bueno, ya lo hizo el Señor en el Calvario. Él ya lo hizo. Lo más grande que Él hizo es cuando fue a la cruz. Eso fue. Amén, hermanos. Cuando fue a la cruz. Me dice un hermanito de otra congregación que tenía tiempo de no verlo, lo encontré hace como 2 o 3 semanas en la Walmart. Y me dice, hermano, ya oí lo que Dios está haciendo contigo. Ya escuché las cosas que el Señor está haciendo contigo. Y yo me quedé así como que escuchó, ¿no? Hermano, de verdad, cuando me dijo eso me vino a la mente, bueno, lo grande que el Señor ha hecho con nosotros es que Él tomó nuestro lugar en el Calvario. Eso fue. Y le dije yo, bueno, ¿qué escuchaste, hermano? Porque tenía tiempo de no verlo. Me dijo, Dios te dio un local. Le dije, no, mi hermano, no. ¿Se da cuenta los materialistas a veces que somos? Le dije, lo grande que el Señor ha hecho por nosotros es darnos salvación. Amén. Gloria a Dios. Y el local está bien y estamos agradecidos por el local, pero ¿de qué sirve un hermoso local si no se es fiel al Evangelio? ¿De qué sirve, hermano?
tener un hermoso local y todo remodelado y hermoso. Y gloria a Dios por eso. Pero ¿de qué sirve un local hermoso si no se es fiel al Evangelio? Entonces, ¿qué vemos aquí, amados hermanos? Vemos que Nehemías nombra levitas, sacerdotes, guardas, porteros, gente con capacidades que van a Jerusalén con el fin de ministrar los actos de adoración, como lo había establecido David, varón de Dios, alabando y dando gracias a Dios. Este pueblo, amados hermanos, estaba dando gracias a Dios por todo, aún hasta por esa disciplina que vivieron, ya que eso lo llevó a tener temor del Señor. Verso 27. ¿Lo tiene? Del verso 27 al verso 43, nosotros vemos gozo, alegría, porque la adoración ha sido aceptada y dedican el muro. Y mira lo que es el verso 27. Para la dedicación del muro de Jerusalén buscaron a los levitas de todos sus lugares para traerlos a Jerusalén. ¿Se da cuenta dónde estaban? Para hacer la dedicación y la fiesta con alabanzas, con cánticos, con címbalos, salterios y cítaras. Y fueron reunidos los hijos de los cantores, así de la región alrededor de Jerusalén como la de las aldeas de los netofatitas y de la casa de Gilbal y de los campos de Gebá y de Asmavet, porque los cantores se habían edificado aldeas alrededor de Jerusalén. Y se purificaron los sacerdotes y los levitas, y purificaron al pueblo, y las puertas y el muro. Hice luego subir a los príncipes de Judá sobre el muro, y puse 2 coros grandes que fueron en procesión, el uno a la derecha sobre el muro, hacia la puerta del muladar. E iba tras ellos Osaías con la mitad de los príncipes de Judá, y Azarías, Edras, Mesulán, Judá, Benjamín, Semaías y Jeremías. Y de los hijos de los sacerdotes iban con trompetas Zacarías, hijo de Jonatán, hijo de Semaías, hijo de Metanías, hijo de Micaías, hijo de Zacur, hijo de Asaf. Y sus hermanos Semaías, Azarael, Miladaí, Gilalaí, Maasí, Natanael, Judá, Ananí, con los instrumentos musicales de David, varón de Dios, y el escriba Edras delante de ellos. Y en la puerta de la fuente, enfrente de ellos, subieron por las gradas de la ciudad de David, por la subida del muro, desde la casa de David hasta la puerta de las aguas al oriente. El segundo coro, verso 38. El segundo coro iba al lado opuesto, y yo en pos de él, con la mitad del pueblo sobre el muro, desde la torre de los hornos hasta el muro ancho, y desde la puerta de Efraín hasta la puerta vieja, y a la puerta del pescado, y a la torre de Ananeel, y a la torre de Amea, hasta la puerta de las ovejas, y se detuvieron en la puerta de la cárcel. Llegaron luego los 2 coros a la casa de Dios, y yo y la mitad de los oficiales conmigo, y los sacerdotes Eliasín, Maseías, Miniamín, Micaías, Elioenaí, Zacarías, Ananías, con trompetas, y Maasías, Semaías, Eleazar, Usir, Johanán, Malquías, Elán y Eser. Y los cantores cantaban en alta voz, Isaías era el director, y sacrificaron en aquel día numerosas víctimas, y se regocijaron porque Dios había recreado con grande contentamiento. Se alegraron también las mujeres y los niños, y el alborozo de Jerusalén fue oído desde lejos. Qué reto nombrar esos nombres, hermanos. ¿Qué vemos aquí, amados hermanos? Vemos que después de que estos cantores llegan a Jerusalén, a habitar Jerusalén, porque en el capítulo 11 no querían venir, sabiendo que el estilo de vida de ellos tendrían que cambiar.
vemos, amados hermanos, que ahora se consagran, se purifican, comienzan a ejercer su ministerio, cantan al Señor con agradecimiento, vemos alegría y vemos gozo. Mas sin embargo, amados hermanos, también vemos que todos, sacerdotes, levitas, porteros, familias enteras, niños, ancianos, todos están involucrados en este acto de adoración. Dice el verso 30, y se purificaron los sacerdotes y levitas, es decir, ellos hicieron esto primero. Ellos no podían dirigir al pueblo en la adoración a Dios a menos que anduvieran en pureza delante de Dios. Dice más adelante, y purificaron al pueblo, es decir, la confrontación de la palabra les trajo purificación, arrepentimiento y arrepentimiento. ¿Qué podemos aprender de esto, hermanos? Aprendemos que sin pureza no podemos adorar a Dios en espíritu y en verdad. Sin pureza. Pastor, pero eso es para los que están en el altar. No, hermano, es para todos. Es para todos. Y es que ahora todos somos ¿qué? Adoradores. Adoradores. Es decir, todos los que estamos aquí en esta iglesia local tendremos que estar involucrados precisamente en qué, hermanos, en consagrarnos, purificarnos y alabar al Señor en el tiempo de adoración. Amén. Estos levitas cantores sabían que el estilo de vida de ellos tendría que cambiar y así fue. Se consagraron. Se apartaron. La palabra los confrontó, hermanos. Se arrepintieron y se purificaron. Repito, porque sin pureza no podemos adorar a Dios en espíritu y en verdad. Y si adoramos sin pureza y consagración, lo único que estamos adorando es bajo la emoción. Nada más. Son las emociones las que nos mueven, nada más. Verso 44. Del verso 44 al verso 47. Los levitas y sacerdotes son proveídos por el pueblo para que sigan ejerciendo el ministerio. Dice el verso 44, en aquel día fueron puestos varones sobre las cámaras de los tesoros, de las ofrendas, de las primicias y de los diezmos, para recoger en ellas, de los ejidos, de las ciudades, las porciones legales para los sacerdotes y levitas, porque era grande el gozo de Judá con respecto a los sacerdotes y levitas que servían. ¿De dónde provenía ese gozo, hermanos? ¿De la música? ¿De ahí venía? ¿De los ritmos musicales, de las trompetas? No. ¿De dónde provenía ese gozo? Del arrepentimiento. Del haberse consagrado, del haberse apartado para el Señor, del haber sido confrontados por la palabra. Amén. Dice el verso 44, en aquel día fueron puestos varones sobre las cámaras de los tesoros de las ofrendas, de las primicias, de los diezmos, para recoger en ellas de los ejidos de la ciudad, de las porciones legales para los sacerdotes y levitas, porque era grande gozo de Judá con respecto a los sacerdotes y levitas que servían. Y habían cumplido el servicio de su Dios y el servicio de la expiación, como también los cantores y los porteros, conforme al estatuto de David y de Salomón su hijo. Porque desde el tiempo de David y de Asaf, ya de antiguo había un director de cantores para los cánticos y alabanzas y acción
y acción de gracias a Dios. Y todo Israel en días de Zorobabel, en días de Nehemías, daba alimentos a los cantores y a los porteros, cada cosa en su día. Consagraban asimismo sus porciones a los levitas, y a los levitas consagraban parte a los hijos de Aarón. Amén, hermanos. Mire bien, hermanos, el gozo que ellos tenían provenía del arrepentimiento. Provenían de haber sido confrontados por la palabra. Ellos habían sido disciplinados por 70 años. Y el Señor ahora les había traído gozo. Primero, fueron expuestos por la palabra, se arrepintieron, confesaron sus pecados, sabían que ellos, amados hermanos, al habitar en Jerusalén, el estilo de vida de ellos tendría que cambiar. Y ahora sí, estaban ministrando la obra del Señor. ¿Como ellos querían? No. La adoración, amados hermanos, no son simplemente instrumentos, aunque son parte. La adoración no es conciertos, humo, pantallas gigantes. No es eso. La adoración es consagrarse, apartarse, arrepentirse. Esa es una adoración aceptada que vemos aquí en estos pasajes. Ahora, que vemos aquí en estos últimos pasajes, hermanos, mire bien, tenemos que recordar que una de las promesas que hicieron estos levitas, sacerdotes, después de haber sido expuestos a la palabra del Señor, es que se arrepintieron, ya que habían abandonado el templo y ahora que regresan a Jerusalén, se necesitaba que a estos levitas se les sustentara conforme a lo que la ley decía. ¿Qué es esto? Esto es que el templo, amados hermanos, ahora era parte importante para la consagración del templo, para la consagración del pueblo. Esto es que estos sacerdotes y levitas tendrían que llevar a cabo su oficio y no más abandonar el templo. Y esto es que el pueblo, amados hermanos, muestra generosidad llevando ofrendas y diezmos para que la obra del Señor siga caminando. ¿Qué te quiero decir con esto, hermano? Lo que te quiero decir es que ahora en la gracia, aunque el diezmo no es bíblico, nuestra vida del Señor está ligada a su obra. Está ligada a su obra, por lo que como cristianos debemos demostrar generosidad a la hora de ofrendar para que podamos seguir siendo edificados a través de su palabra y así estar preparados nosotros, hermanos, cuando el Señor venga en su venida. Amén. Este pueblo, hermanos, en esta verdadera adoración trajo generosidad, produjo generosidad. Y cuando alguien es confrontado por la palabra, como lo fue este pueblo, cuando alguien se arrepiente, cuando alguien después de que se arrepiente confiesa sus pecados y hace un compromiso, y cuando alguien sabe que su vida está ligada a las cosas del Señor, tal persona, hermanos, ha de mostrar generosidad a la hora de dar, ya que su vida gira alrededor de las cosas de Dios. Después de 70 años, hermanos, este pueblo pudo ministrar, pudo adorar, pudo tener ese gozo ministrando en las cosas del Señor. Mas sin embargo, eso no pudo haber sido sino antes que ellos se tuvieron que haber arrepentido. Y muchas veces, hermanos, muchas veces no hay gozo en la vida de uno, ya que no hay una vida consagrada y no hay arrepentimiento.